La vicepresidenta Verónica Abad presentó una acción de protección en Ecuador y un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar su suspensión. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, calificó a Abad de ex vicepresidenta y asegura que le quitó la seguridad, pero fue desmentido por el Comando Conjunto. El presidente Noboa, mediante decreto, quitó las funciones a Verónica Abad y designó a Sarija Moya como vicepresidenta. El Comité Empresarial Ecuatoriano estima que las pérdidas por los apagones ascienden a 4.000 millones de dólares, además de 5% menos de plazas de trabajo. El INAMI pronostica que esta semana no habrá lluvias en las zonas de las centrales hidroeléctricas y por ende la generación tenderá a disminuir. Arturo Félix, quien era ministro de Gobierno, fue enviado como consejero a la Embajada de Ecuador en Colombia y fue reemplazado por José de la Gasca. Jan Topic abre una convocatoria para designar a su reemplazo, después de que el Tribunal Contencioso Electoral descalificó su candidatura. El gobierno necesita 1.300 millones de dólares para cubrir las deudas pendientes en diciembre. El gobierno de Ucrania alerta que Rusia prepara una contraofensiva con 50.000 soldados, que incluye tropas de Corea del Norte. Ángel Mena confirma que el partido de la TRI de este jueves frente a Bolivia será el último con la selección nacional. Lunes 11 de noviembre, información candente en este inicio de semana sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad tras la suspensión dispuesta por el Ministerio de Trabajo y el decreto ejecutivo que esta tarde designó ya a otra funcionaria para ese cargo. Con esta noticia comenzamos Televistazo Estelar. Bienvenidos. Abad, una suspensión ilegal. La defensa de la vicepresidenta Verónica Abad emprende acciones nacionales e internacionales para revertir su suspensión. Presentó una acción de protección en Quito y solicitó además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares que dejen sin efecto la sanción. Informa Jacqueline Rodas. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tiene algunas vías para revertir la suspensión de su cargo. Ella escogió dos que pueden dar resultados en el corto plazo. Sus abogados presentaron en Quito una acción de protección en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, la funcionaria que firmó la sanción, Silvana Villarruel, y la Procuraduría General del Estado. La acción ya fue sorteada. Deberá resolver la jueza de Niñez y Familia, Nubia Vera Cedeño. Se trata de la juzgadora que en julio del año pasado falló a favor del procurador Juan Carlos Larrea para que pueda ser posesionado. En la petición, la defensa de Abad solicitó que se declare la vulneración de sus derechos y que dicte medidas cautelares para que pueda retornar a su cargo. Esa decisión puede darse enseguida y por tener carácter constitucional es de obligatorio cumplimiento. También pide que la ministra Núñez ofrezca disculpas públicas en un mensaje a la nación, que se imparta un programa de estudios no menor a 100 horas sobre teoría del Estado y se sensibilice al personal del Ministerio de Trabajo sobre persecución política. También hemos puesto ya en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este tema, a fin de solicitar medidas cautelares tendientes a garantizar no solamente el orden constitucional y los derechos políticos de la señora vicepresidenta, sino también que se adopten garantías suficientes para que se proteja la vida y la integridad física de la señora vicepresidenta y también de sus familiares. Los abogados de Abad también esperan que la Fiscalía y la Contraloría investiguen el sumario administrativo para determinar si hay indicios de responsabilidad penal en contra de los funcionarios involucrados en la decisión. Las Fuerzas Armadas mantendrán la seguridad de la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad. Esta aclaración hizo el Comando Conjunto horas después de que su máximo jefe la señaló como ex vicepresidenta. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas se enredaron por la seguridad de la vicepresidenta Verónica Abad, suspendida 150 días por el Ministerio de Trabajo.
A las 11 de la mañana, el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, durante la rueda de prensa del bloque de seguridad, dijo que la Casa Militar, responsable de la protección del presidente y vicepresidente de la República, realiza los trámites para retirar la custodia de Abad y que Sarija Moya, designada vicepresidenta por Noboa, ya tiene este beneficio. La señora vicepresidenta encargada al momento ya cuenta con seguridad, obviamente, porque eso es un decreto ejecutivo que se tiene que cumplir. La Casa Militar Presidencial está realizando los trámites, como digo, para que la seguridad de la ex vicepresidenta sea retirada. Estas declaraciones del jefe militar agitaron las redes sociales con duros cuestionamientos por avalar una suspensión considerada ilegal. 4 horas después, a las 3 de la tarde, el Comando Conjunto emitió un comunicado con la nueva decisión del mando militar. Ante los recientes acontecimientos relacionados con la suspensión temporal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y después del análisis realizado, Casa Militar Presidencial continuará brindando la protección tal cual la ha venido recibiendo. Sin embargo, la Casa Militar le retiró la seguridad desde diciembre de 2023, cuando asumió la Embajada de Ecuador en Israel, según un asesor consultado por Televistazo. El presidente Daniel Noboa, en la disposición transitoria del decreto ejecutivo 457, mediante el cual designó a Moya como vicepresidenta encargada, ordenó a la Casa Militar que se encargue de su seguridad, como también de Verónica Abad, sus cónyuges y familiares. Verónica Abad solicitó la intervención de la Contraloría, la Fiscalía General del Estado y también de la Asamblea Nacional tras su suspensión del cargo. Calificó ese hecho como un golpe de Estado. Además, considera que el gobierno ha utilizado argumentos dictatoriales para tomarse la sucesión presidencial y asegurarse la reelección. Luisa María Heredia recogió sus declaraciones. Verónica Abad reaccionó a la suspensión por 150 días que el Ministerio de Trabajo le impuso por un supuesto abandono de funciones. Lo hizo en un video de casi 7 minutos que a las 20:30 del domingo publicó en sus cuentas en redes sociales. Se dirigió a los ecuatorianos para hacer una denuncia. Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas, con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas. Para Abad, este es un acto de represión. Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa, sus ministros, han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero del 2025, para tomarse la sucesión presidencial. La vicepresidenta hizo un llamado a los organismos de control. A la Fiscalía del Estado, sobre esta arrogación de funciones y otros delitos de una barbarie histórica. A la Defensoría del Pueblo. Pido actuar inmediatamente a la Asamblea Nacional para que conozca y fiscalice las acciones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio del Trabajo, que se desarrollan en mi contra. También llamo la atención a la Contraloría General del Estado para que de manera inmediata inicie un proceso de control sobre mi traslado a Turquía. Al finalizar su pronunciamiento, Verónica Abad, quien se encuentra en Ankara, Turquía, y por ahora no tiene previsto retornar al país, anunció que expondrá su caso ante la comunidad internacional. No precisó cuáles son las acciones que tomará. Y el presidente Noboa derogó el nombramiento de Verónica Abad como embajadora en Israel y sus funciones para la paz entre ese país y Palestina. En el decreto nombró a Sarija Moya como vicepresidenta, mientras Abad cumple su sanción de 150 días. Patricio Díaz tiene detalles de la decisión del mandatario. El presidente dejó sin funciones a la vicepresidenta Verónica Abad. Mediante un decreto, la cesó en el cargo de embajadora de Ecuador ante Israel y le quitó las funciones que le dio en noviembre de 2023. Colaborar en la paz entre ese país y Palestina. Según el Ejecutivo, la resolución del sumario administrativo que suspendió a Abad por 150 días sin sueldo se constituye en una circunstancia de fuerza mayor que le impide el ejercicio de sus funciones durante la vigencia de la sanción, por lo que se configura su ausencia temporal del cargo. Lo que, a decir del mandatario, le permite aplicar el artículo 150 de la Constitución y nombrar como reemplazo a una ministra o ministro.
Así justifica la designación de Sarija Moya, secretaria nacional de Planificación, como vicepresidenta de la República durante el periodo de ausencia de Abad. Y le encarga articular y coordinar las entidades rectoras de los sistemas de finanzas públicas y de planificación para fomentar la gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores, además de retomar a su cargo las funciones en Israel, deberá garantizar, según el decreto, los derechos constitucionales de los servidores públicos involucrados en la misión que tenía la vicepresidenta en Medio Oriente. Apagones. La montaña rusa. La crisis energética deja 4.000 millones de dólares en pérdidas al sector productivo ecuatoriano. El 5% del empleo incluso está comprometido según cifras preliminares del Comité Empresarial Ecuatoriano. Adriana Bermeo explica los datos en el siguiente informe. A 4.000 millones de dólares ascienden las pérdidas del sector productivo del país en un mes de apagones, desde el 23 de septiembre hasta finales de octubre, según los cálculos del Comité Empresarial Ecuatoriano. Precisa que ha disminuido en 20% sus ventas por 4 factores: producción perdida por suspensión en cadenas de frío, gastos logísticos adicionales y compra de generadores y diésel, suspensión o modificación en la planificación de la producción y en general porque la gente compra menos, la economía está contraída. A las pérdidas millonarias se añaden las de empleo. Hasta el momento se estima un 5% de pérdidas de plazas de trabajo, pero esa información aún está en análisis y en los próximos días se conocerá el dato exacto. Para aliviar estas pérdidas, el Comité Empresarial pide que se elimine la autorretención del impuesto a la renta de noviembre y diciembre. Son 300 millones de dólares para aliviar la situación del sector industrial. El presidente puede tranquilamente, a través de su Ministerio de Finanzas y el director del SRI, autorizar esto con un mero acto administrativo. Otro de los factores que afecta a la producción de las empresas es que no se cumplen los cronogramas de apagones publicados por el gobierno. La empresa eléctrica de Quito informó el sábado que la programación de los cortes de energía del 10 al 14 de noviembre era de hasta 24 horas. Finalmente, este horario no se ejecutó y se ajustó. El lunes y martes en la capital se aplicarán 2 horarios para el sector industrial, de 10 a 24 horas en Santa Rosa e Ingabajo y de 17 a 24 horas en Sangolquí. En Guayaquil se han dispuesto 6 horarios. Por día será un solo corte de 4 a 8 horas. En Cuenca los 2 días del apagón industrial será de 0 a 8 horas. Y en Ambato los cortes serán de 17 a 24 horas en el parque industrial. Este fin de semana se reunió el Comité Asesor Permanente de Energía. Los empresarios presentaron sus propuestas y esperan que el gobierno las analice. Y esta semana no lloverá en las zonas de influencia de las hidroeléctricas del país y por tanto el déficit hídrico que afecta a la generación energética no va a variar según las previsiones del Instituto de Meteorología, el INAMI. Francisco Garcés describe ahora el panorama. Esta semana será igual de seca que la semana pasada. No habrá lluvia, sobre todo en las zonas de influencia de las hidroeléctricas del país. No habrá entonces más electricidad. Según las previsiones del INAMI, en la sierra habrá episodios esporádicos de lluvias que no servirán para mejorar los caudales de los ríos. Las condiciones hasta el viernes son relativamente secas, eventos muy puntuales y el fin de semana un poco más de humedad, que va a ocasionar que en la región interandina se tengan días nublados o algunas lloviznas por ahí aisladas igual. Condiciones similares se verán en los próximos 15 días. Sí lloverá en la zona oriental, pero no cerca de la cordillera en donde se encuentran las principales plantas de generación hídrica. Esperamos que para el próximo mes la configuración del viento ayude a que esta humedad que ingresa desde la Amazonía logre pasar al callejón interandino y pues que las precipitaciones se vayan dando o vayan aumentando paulatinamente. Eso es lo que nosotros esperamos. La situación seguirá siendo crítica en el complejo hidroeléctrico del río Paute, donde según el gobierno todas las turbinas están operativas.
La hidroeléctrica Mazar cumplió su segundo día apagada y pese a ello el nivel del embalse solo subió 50 centímetros en ese lapso. El plan de los técnicos es mantener la hidroeléctrica sin funcionar hasta que el embalse recupere por lo menos sus niveles mínimos de operación. Para ello el nivel debe subir al menos 5 metros. La situación de ese embalse se refleja aguas abajo en las centrales Molino y Sopladora, que producen electricidad en las horas de mayor demanda, aunque solo 150 megavatios de los 1.500 que pueden producir en conjunto. No es diferente a la situación de Coca-Cola Sinclair, que apenas produce algo más de 400 megavatios de los 1.500 que puede generar. El domingo, esa hidroeléctrica trabajó con un caudal del río Coca de 85 metros cúbicos por segundo, cuando requiere de más de 220 para generar en buenas condiciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que Rusia acumula tropas en una zona de frontera para intentar recuperar la región de Kursk, donde el ejército de Kiev ejecutó una sorpresiva incursión terrestre en agosto. Zelensky advierte que 50.000 tropas rusas, incluidos soldados de Corea del Norte, están en ese sitio preparando una gran contraofensiva. Ucrania ha consolidado su presencia en la región rusa de Kursk desde mediados de año y según Volodymyr Zelensky mantienen frenadas a tropas de ese país, impidiéndoles entrar a su territorio. Pero así también advierte que 50.000 soldados del ejército del Kremlin van a intentar un contraataque y cree que en esas filas hay soldados de Corea del Norte. Servicios de inteligencia de Occidente dice que son unos 10.000. El presidente ruso Vladimir Putin ratificó este fin de semana un tratado de asociación estratégica con Corea del Norte, un acuerdo que contiene una cláusula de asistencia militar mutua para defensa en casos de agresión. Pero Rusia ni confirma ni desmiente la presencia de soldados norcoreanos, un elemento que puede alterar los planes de Estados Unidos, por ejemplo, cuyo presidente electo Donald Trump ha dicho que pondrá fin a esta guerra aún antes de posesionarse en enero. Ante un supuesto diálogo entre Putin y Trump luego de las elecciones del 5 de noviembre, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que tal conversación no ha existido. Volodymyr Zelensky, mientras tanto, espera más apoyo financiero y militar de Occidente e insiste en pedirle a los aliados autorización para usar sus misiles de largo alcance y ejecutar ataques en territorio ruso. Esto es vital, dijo, indicando que cuanto más lejos lleguen los misiles y drones, Rusia tendrá menos capacidad de combate. Cantones de la sierra continúan con racionamientos de agua potable debido al estiaje y las zonas altas son las más afectadas. Por ejemplo, en Azuay la sequía lleva ya 122 días, una cifra histórica superando la del año pasado, que fue de 118 días, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La falta de lluvias sigue causando estragos en los ríos del país, donde se evidencian caudales y niveles cada vez más bajos. Esto agrava los racionamientos de agua potable, que este lunes se reportan en 5 provincias de la sierra: Loja, Carchi, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. En esta última la sequía ya suma 122 días, una cifra récord. La del 2023 fue de 118 días. La empresa de agua potable de Cuenca, Etapa, señala que los afluentes Tomebamba y Tarqui están en estiaje, mientras el Yanuncay y el Machangara tienen un caudal bajo. Los afluentes lucen secos, con piedras al descubierto e incluso se puede caminar sobre ellos. Las zonas altas de la ciudad sufren las consecuencias, con cortes de agua potable de 6 a 8 horas en las parroquias rurales Baños, El Valle y Turi, afectando a 8.400 familias. Etapa llamó a un uso responsable del recurso a los ciudadanos, porque el panorama para los próximos días complica la captación. En Loja los horarios de cortes varían por sector entre las 2 de la tarde y 6 de la mañana del día siguiente, mientras en Catamayo tienen hasta 11 horas de cortes diarios. En La Tacunga los racionamientos de agua ocurren entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, mientras en Tulcán, capital de Carchi, sufren el mismo problema. Racionamientos cada 48 horas de 11 de la noche a 5 de la mañana. Los cortes también alcanzan a las parroquias ubicadas en las zonas altas de Quito y el servicio se interrumpe hasta por 11 horas según el sector, pero el panorama podría empeorar. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informó que el nivel de los embalses que dotan del servicio a la ciudad están bajando y el próximo año pueden llegar a niveles críticos.
En el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIAP, cultivan plantas de naranjilla, papa y jícama para preservarlas en cámaras de frío de 5 a 7 grados. Esas muestras con viabilidad mayor al 80% pueden ser sembradas en un plazo de 2 años después. Tenemos las imágenes de ese proceso. Así luce el Laboratorio de Procesos In Vitro del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIAP. Aquí los brotes de plantas como la naranjilla, mashua, papa y melloco son cultivados bajo control de luz, humedad y preservados en cámaras de frío de 5 a 7 grados centígrados. El INIAP tiene 12.000 muestras de cultivo in vitro. Para iniciar el proceso, los tubérculos se desinfectan y esterilizan. Primero, la planta se pone en un frasco estéril con jabón que se coloca en una máquina agitadora durante 30 minutos. Así se retira cualquier plaga o residuo de tierra. Luego se inicia el proceso de flujo laminar, que consiste en cubrir la planta con alcohol durante 1 minuto y con cloro durante 4 minutos. Si nosotros sembramos los explantes sin la desinfección, lo que va a pasar es que va a crecer bacterias o hongos en el medio. Los brotes son sembrados en gel con minerales, vitamina B3 y reguladores de crecimiento. Son químicos que hacen que la planta se desarrolle lentamente. Los tubos de ensayo son etiquetados con nombre y año de ingreso de la muestra y monitoreados durante 15 días. Si la planta está con vida y color vigoroso, ingresa a la cámara de frío y puede ser sembrada hasta 2 años después. Bueno, la importancia principalmente es conservar el material genético que tiene el país. Uno de los beneficios del cultivo in vitro es obtener la mayor cantidad de plantas a partir de una planta madre. Entonces, a partir de una planta madre, nosotros podemos obtener 10 plantas más. Algunas plantas, como la jícama y la mashua, 2 tubérculos andinos, son monitoreados cada 6 meses. La papa se monitorea cada 1 año y medio porque tiene hierro, vitamina C, zinc y fósforo, que le permite mayor estabilidad. Dentro del laboratorio del INIAP existe un segundo proceso de preservación in vitro. Se hace con nitrógeno líquido que está a menos 18 grados centígrados. En este caso, la planta puede ser preservada hasta 60 años. Entre los proyectos del INIAP en 2025 está mandar una colección de 518.000 semillas de quinoa y 401.000 de amaranto a la Cámara del Fin del Mundo en Noruega, que almacena 1.331.000 especies. Arturo Félix Wong fue sacado del Ministerio de Gobierno en medio de la crisis eléctrica. En Carondelet también analizan cambios en los ministerios de Energía y la Secretaría de Comunicación. El detalle de las modificaciones dentro del régimen a continuación. La agudización de la crisis eléctrica derivó en cambios del gabinete presidencial. Arturo Félix Wong, amigo personal de Daniel Noboa, quien lo acompañó en campaña, fue secretario de la administración y ostentó el cargo de ministro de gobierno durante 1 año y 3 meses, salió del gabinete. Carondelet prescinde de sus servicios y lo envía a Colombia. El presidente dio a conocer su decisión en X la noche del domingo y 15 horas después lo hizo oficial con este comunicado de presidencia. Lo delega como consejero en la Embajada de Ecuador en Bogotá para comprar energía y enfrentar la crisis interna. No detalla qué actividades cumplirá ni el equipo que lo acompañará en esta empresa. Félix Wong era uno de los rostros visibles en la crisis eléctrica. Minimizó su impacto, ironizó sobre lo que decían los técnicos y enfrentó con gritos a uno de ellos en una radio quiteña. ¿Cómo pueden darle micrófonos para que mientan al Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo siguen con estas mentiras? Su reemplazo en el Ministerio de Gobierno es José de la Gasca, quien fue embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas desde noviembre del 2023. En el gobierno de Lenín Moreno fue titular de la extinta Secretaría Anticorrupción, a la que la fiscal Diana Salazar señaló de interferir en pesquisas judiciales. Fuentes de Carondelet indicaron que tras conocer que los cortes de energía serán de 12 horas, el presidente analiza otros cambios en el Ministerio de Energía y la Secretaría de Comunicación. No se sabe a qué niveles. El gobierno necesitará al menos 1.300 millones de dólares para cumplir con la deuda pública este año. Se prevé que recurra a atrasos con otras instituciones públicas y también con varios proveedores. Diego Puente explica la situación financiera del Estado. Las finanzas parecen un espejismo. La cuenta única donde constan los ingresos y egresos del país tiene un saldo favorable en octubre de 1.211 millones de dólares.
Al gobierno le funcionó aumentar 3 puntos del impuesto al valor agregado e implementar contribuciones especiales. Así logró obtener la mejor recaudación de la última década. Si se comparan los 3 últimos años, de enero a octubre del 2024 tuvo ingresos por impuestos de $1.326 millones. En 2023, 1.105 millones y en 2022, 1.206 millones. Pero este récord tiene un matiz. Aquí están incluidos rubros por contribuciones especiales. Que son la remisión tributaria, que fueron algo así como unos $600 millones, una recuperación de IVA de Petroecuador, que son unos $250 millones, y las contribuciones especiales de la banca y las empresas, que suman otros $600 millones. El dinero por el momento avanza para cumplir con los sueldos y salarios que bordean $700 millones mensuales. No obstante, es insuficiente para cubrir la deuda a fin de año y para reducir los atrasos con los municipios y los proveedores, muchos de ellos impagos desde hace 6 meses. De hecho, requiere al menos $1.800 millones para deuda pública que al momento no tiene fuente de financiamiento porque no se concreta nueva deuda. Por eso, lo más probable es que continúe con los atrasos internos. Lo que no es normal es que tengamos una cantidad de atrasos demasiado elevada. Antes había atrasos, pero hoy día está tomando un tamaño muy elevado, que estás teniendo un atraso casi que del mismo tamaño del déficit, lo cual quiere decir que está siendo insostenible el nivel de déficit fiscal. Sacando limpio las cuentas a cubrir en diciembre son $300 millones por bono navideño que se cubrirán con los ingresos por impuestos. 1.000 millones para cumplir con vieja deuda interna y externa. Aquí se incluye deuda con multilaterales y con el IES principalmente. 800 millones de un préstamo que entregó la CAF a 3 meses. El déficit fiscal, que es la cantidad de gasto frente a los ingresos, este año alcanzará cerca de $4.500 millones. Y los atrasos a proveedores, IES y gobiernos autónomos serán de cerca de 5.500 millones. En total, 10.000 millones. Israel intensifica sus ataques contra enemigos en Medio Oriente. Este fin de semana murieron 80 personas en bombardeos contra Líbano, Gaza y Siria, que destruyeron edificios y provocaron incendios. Los países árabes musulmanes fueron convocados de urgencia a una cumbre de Arabia Saudita. El reporte con Pedro Jiménez. Barrios en el sur de Beirut, que son identificados por Israel como bastiones de la guerrilla libanesa de Hezbollah, soportan ataques aéreos que se han intensificado desde el fin de semana. Edificios residenciales quedaron en escombros. Un depósito de combustibles fue alcanzado por una de las explosiones, provocando un incendio que rápidamente contaminó a decenas de vehículos. Y es que la escasez de diésel lleva a los residentes a almacenar combustibles en las casas a pesar de los riesgos. Otras bombas destruyeron residencias en el distrito de Almat, en el norte de la capital. Y en el sur del Líbano, la ciudad costera de Tiro también ha sido blanco de estos ataques. La escalada en la guerra del Líbano se extiende a la vecina Siria. En la zona rural de Homs se reportó la destrucción de un depósito de municiones que, según Israel, pertenece a Hezbollah. 80 personas han muerto en la nueva ofensiva israelí lanzada desde el sábado, y eso incluye a los fallecidos en la franja de Gaza, donde las fuerzas de defensa persiguen a milicianos del grupo palestino Hamas, y donde la cifra total de víctimas fatales es de casi 42.000 en un año de guerra. Sin visos de un alto al fuego en ninguno de los frentes, miembros de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica se reúnen en Riad, capital de Arabia Saudita, para abordar las guerras en Medio Oriente. Una cumbre extraordinaria en la que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que suspenda la membresía de Israel. Por Líbano, el primer ministro encargado busca apoyos para movilizar y fortalecer la presencia del ejército libanés en el sur del país, y junto a una fuerza internacional mantener la paz en la zona hasta que se resuelva el conflicto. Una cumbre que aspira a concluir también emitiendo una resolución para frenar de inmediato las operaciones militares de Israel en Gaza y procurar la liberación de los rehenes que aún están en manos del grupo Hamas. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el nombramiento de Tom Homan para el control fronterizo y el manejo del programa de deportaciones masivas. Homan, de línea dura, fue el director del Servicio de Inmigración y Aduanas en la primera administración de Trump. Este es Tom Homan, quien durante la convención republicana de junio dio este mensaje. To the millions of illegal aliens that Joe Biden's released in our country in violation of federal law, you better start packing now. Y a los carteles de las drogas les dijo: He's going to designate you a terrorist organization, and he's going to wipe you off the face of the earth. You're done. You're done.
Este domingo, Donald Trump anunció en redes sociales que Homan tomará el control de todas las fronteras del país. Me complace anunciar que el exdirector del ICE y fiel defensor del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la administración Trump para encargarse de las fronteras de nuestra nación. Pero además, Homan será el encargado de las deportaciones masivas. En una entrevista para el programa 60 Minutos de la cadena CBS, aseguró que las personas que migraron legalmente a Estados Unidos no deben preocuparse, que no habrá redadas en los vecindarios, tampoco se crearán campos de concentración para indocumentados, pero no descartó hacer registros en ciertos lugares de trabajo, previo a un proceso de investigación. Homan fue oficial de la policía, agente de la patrulla fronteriza y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización. Fue director de ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas, en el primer mandato de Trump y artífice de la polémica ley de separación de familias, medida que se justificaba en el hecho de que los padres quebrantaron la ley al cruzar la frontera. Y ahora vamos a revisar la información meteorológica para este martes 12 de noviembre en el país. En la región costa se pronostica una temperatura máxima de 33 grados con una mínima de 19 grados centígrados y con un índice UV entre 7 y 8 considerados alto y muy alto. Pero ¿cuáles son las previsiones para la sierra? En esa región se alerta una temperatura máxima de 24 grados centígrados con una mínima de 5. ¿Qué pasará con la radiación ultravioleta en la región interandina? Pues será para mañana entre 8 y 11, que significa muy alto y también extremadamente alto. Ahora vamos a revisar cómo estará el estado del tiempo en la región amazónica. Se espera una temperatura entre 33 y 16 grados con una radiación de 7 y 9, lo que significa índices entre altos y muy altos. Ahora, el Instituto de Meteorología ha informado que esta semana no habrá presencia de lluvias precisamente en las zonas donde se ubican las principales hidroeléctricas del Ecuador. Las lluvias de los últimos días en Colombia ayudan a mejorar sus embalses para la generación eléctrica, aunque no alcanzan todavía los niveles que se requieren para permitir la venta de energía de ese país al Ecuador. Debe quedar energía térmica suficiente en Colombia para poder exportarla. Lo explica a continuación Francisco Garcés. Los niveles de los embalses que Colombia usa para producir energía mejoraron los últimos días gracias a las lluvias. Pero ese crecimiento no es suficiente para alcanzar las metas fijadas y para que sus autoridades puedan retomar la venta de energía al Ecuador. Los embalses en Colombia están al 60,4% de su capacidad útil, según reportó el administrador eléctrico de ese país después de las lluvias del fin de semana. Han crecido 11% y solo entre domingo y lunes el aumento fue del 1,5%. La hoja de ruta de las autoridades es que diciembre empiece con los embalses al menos en el 67% de su capacidad. Hemos tomado una serie de medidas pasando por suspender la exportación de energía a Ecuador para cuidar nuestros embalses. Tenemos que terminar el año lo más cercano posible al 70%, de tal manera que podamos tener las condiciones para el próximo año. Por eso, prohibir la exportación de electricidad al Ecuador sigue vigente hasta que la generación hidroeléctrica mejore y quede energía térmica disponible para exportar. Los generadores privados creen que esas condiciones podrían presentarse en diciembre porque, según las previsiones climáticas, entre ese mes y enero lloverá en forma permanente en Colombia. Se espera que el verano nuestro sea un verano lluvioso, sobre todo diciembre y enero. Entonces, esa es como un poco como la expectativa, pero como te digo, debería ser XM, el administrador nuestro, quien haga un análisis muy detallado de la situación para decir, listo, ¿tengo algunos excedentes para venderle a Ecuador o no tengo excedentes para venderle a Ecuador? También hay en Colombia embalses privados pequeños que están a punto de llenarse y empezarán a producir energía hidráulica, liberando energía térmica que podría ser vendida al Ecuador, pero solo si el gobierno del presidente Petro aprueba una regulación que lo permita. Tendría que ponerse de acuerdo otra vez la regulación colombiana con la regulación ecuatoriana y decir, oiga, ya no es vía sistema, sino es vía acuerdos comerciales, y ahí no nos vamos a meter, sino que cada quien pacta con la empresa del otro lado y miramos cómo se hace. Y obviamente una empresa generadora que exporta hacia Ecuador tendría que pagar las restricciones que genere
esa exportación hacia Ecuador. Esa regulación sigue en análisis en el gobierno de Colombia, que según la ministra de Energía de Ecuador, Inés Manzano, ofreció aprobar esta semana. Destruyen campamentos de minería ilegal en Azuay y también en la provincia del Carchi. En la zona de El Chical, en la frontera norte, dinamitaron 25 bocaminas que generaban $150.000 por día. Más detalles de esta intervención con Paula Andrade. ¡Fuego a la carga! El estruendo de 25 explosiones rompió el silencio en El Pablo, una zona de El Chical al noroccidente de Carchi, donde mineros ilegales operaban un campamento que generaba $150.000 diarios. 25 bocaminas, procesadoras y herramientas fueron reducidas a escombros por miembros del ejército ecuatoriano. Este territorio colinda con las comunidades colombianas de Tayambí y San Juan, que están a solo 50 metros y enfrenta el acecho de grupos irregulares que buscan dominar la minería ilegal en la frontera norte. Con cargas explosivas de pentolita y dinamita, no solo se desactivan bocaminas, sino también campamentos que llegan a albergar hasta 80 personas. Por el difícil acceso, muchas de las veces hay la disposición de que se destruya in situ. Entonces ahí se procede a la destrucción con el personal de especialistas en explosivos, que es el EOD. En la provincia de Azuay, 4 retroexcavadoras y 2 motores de succión fueron dinamitados en un campamento clandestino identificado durante una operación militar en el sector Chumiral, en el cantón Ponce Enríquez. La maquinaria era empleada en la extracción de oro y manejada por miembros de la banda Los Lobos. Abad, una suspensión ilegal. El sumario administrativo que deja a la vicepresidenta de la República fuera del cargo durante 5 meses está rodeado de vicios legales, pero también constitucionales. Ecuador también se expone a sanciones internacionales por violar sentencias de la Corte Interamericana, como lo explica Jacqueline Rodas. En un hecho sin precedentes, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, elegida por voto popular, fue suspendida por una secretaria del Ministerio de Trabajo. La decisión incurre en una serie de irregularidades masivamente denunciadas. Entre ellas, que se inventan una sanción que no consta en la Constitución. La vicepresidencia no es un cargo otorgado por el Ejecutivo. Abad lo ganó en las urnas y solo la Asamblea Nacional puede enjuiciarla o destituirla. La función esencial de la segunda mandataria es reemplazar al presidente, pero el gobierno está aplicando una norma laboral al encargo que le dio como embajadora en Israel. La resolución pone a un sumario administrativo sobre la norma suprema. La Constitución establece claramente que la ausencia temporal de la vicepresidenta de la República únicamente aplica en caso de enfermedad, fuerza mayor hasta por 3 meses o licencia concedida por la Asamblea. La sanción a Verónica Abad contempla su cese como vicepresidenta durante 150 días sin sueldo. Que la señora del Ministerio del Trabajo nos indique dónde dice la norma que puede ser 150 días. En ningún lado existe eso. No en ninguna parte de la Constitución ni de la LOCEP. Tú no puedes suspender una segunda dignataria a través de un proceso sumario administrativo. Eso significaría que mañana al presidente de la República le puedes meter una denuncia y que le sigan sumario administrativo. La suspensión de Abad también se va en contra de sentencias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro versus Colombia, estableció que un órgano administrativo no puede sacar del cargo a una autoridad elegida democráticamente. Este camino que encontró el gobierno de Daniel Noboa para evitar que Abad lo reemplace durante la campaña electoral tuvo una segunda parte, igualmente cuestionada: asumir que la sanción laboral a la vicepresidenta sí configura su ausencia temporal y por tanto él puede designar a su reemplazo eligiendo un ministro de su gabinete. Noboa nombró a su secretaria de Planificación, Zahira Moya, como vicepresidenta de la República encargada. Si la sanción administrativa no se deroga y se cumple tal como fue expedida por el Ministerio de Trabajo, Verónica Abad volverá a su cargo el 8 de abril, luego de la primera vuelta electoral.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional tratará este miércoles la situación de Verónica Abad. Las bancadas cuestionan la decisión de haberla suspendido. Patricio Díaz informa que a ella pidió ser recibida y se declaró también en resistencia. Las bancadas legislativas, a excepción del oficialismo, cuestionan al presidente Noboa por la sanción a la vicepresidenta Verónica Abad y la designación de una vicepresidenta encargada. Según los legisladores, la Asamblea es la única que puede revisar los actos de la segunda mandataria, por lo que la sanción administrativa de 150 días, dicen, es ilegal e inconstitucional. Ante estas reacciones, la presidenta Viviana Veloz convocó al Pleno para el próximo miércoles a las 3 de la tarde para retomar una sesión suspendida en septiembre sobre la situación de Abad. Una resolución rechazando y condenando el rompimiento de la ley y de la Constitución, y además aquello debe también ejercer una acción de fiscalización. La vicepresidenta Abad envió una carta a Veloz pidiéndole que convoque a sesión y además le solicita ser recibida para ser escuchada y poder explicar de manera detallada lo que representa este penoso y aberrante sumario administrativo para la institucionalidad del país. Y anuncia que se acoge al derecho a la resistencia a la espera del pronunciamiento de la Asamblea. Abad en su carta señala las irregularidades que dice existieron en el sumario administrativo que desembocó en su sanción. El correísmo plantea incluir también en el debate la designación que hizo el presidente de Sarija Moya como vicepresidenta encargada. Ratificar que la vicepresidenta en funciones es Verónica Abad. Y tercero, desconocer cualquier tipo de arrogación de funciones que se pueda dar por otra persona que quiera fungir como tal. Construye se suma al pedido de que el Pleno determine si reconoce a Moya como vicepresidenta. Esa decisión la toma la presidencia de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero claramente hay que decirlo, no es legal. Y al no ser legal, no causa efectos jurídicos. En su carta, la vicepresidenta pide se inicie una fiscalización a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Las bancadas coinciden en que una de sus acciones debería ser enjuiciar políticamente a esa funcionaria por la decisión administrativa que tomó contra la vicepresidenta Verónica Abad. Y la prensa internacional ha calificado lo ocurrido con Verónica Abad como una polémica maniobra del gobierno de Daniel Noboa. Medios de comunicación de Estados Unidos, Latinoamérica e incluso del continente europeo consideran que la intención del presidente de la República abrió una crisis política e institucional en Ecuador. Luisa María Heredia recopiló algunas publicaciones. La sanción a Verónica Abad llamó la atención de la prensa internacional. El País, el diario más influyente de España, tituló la noticia de la siguiente manera: Noboa echa a la fuerza a su vicepresidenta y tiene el camino libre para hacer campaña en 2025. Debajo agrega: el presidente de Ecuador ha tratado por todos los medios que Verónica Abad no asuma su cargo cuando se presente a la reelección. Daniel Noboa no quería bajo ningún concepto que Verónica Abad asumiera la presidencia cuando él dimita para hacer campaña para las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en febrero de 2025. CNN en español, en cambio, se refiere a la suspensión de la vicepresidenta como un nuevo episodio de los roces dentro de la fórmula de gobierno de Ecuador. Una decisión que despierta polémicas, acota el canal, sobre todo porque llega en un momento clave para la política nacional y las aspiraciones presidenciales de Daniel Noboa. De hecho, se refiere a la sanción que recibió Abad como una polémica maniobra. El matutino estadounidense El Nuevo Herald, por su parte, reseñó así lo ocurrido. Presidente de Ecuador designa vicepresidenta interina en medio de crisis política. El traslado de Abad, de 47 años, a Israel empeoró la relación con Noboa, para quien su vicepresidenta se convirtió en una piedra en el zapato. Diario El Tiempo de Colombia también llama crisis política a lo que pasa en Ecuador. Presidente Daniel Noboa designa vicepresidenta interina tras suspensión de Verónica Abad, con la que mantiene un enconado enfrentamiento y a la que en principio le debería delegar las funciones presidenciales durante la campaña. Para las elecciones de 2025 narra el rotativo. Y Diario La Nación, tradicional periódico de Argentina, resumió los dos principales hechos políticos que se han suscitado en el país en las últimas horas en una sola publicación titulada Crisis institucional en Ecuador. Suspenden a la vicepresidenta e inhabilitan a un candidato a pocos meses de las elecciones. En la parte del texto en que se describe lo ocurrido con Abad, hace eco de algunas de sus expresiones, como aquella en la que califica de grosera violación a la Constitución la sanción que le impuso el Ministerio del Trabajo y también la designación de una nueva vicepresidenta.
Finalmente recuerda que la relación entre el presidente y la vicepresidenta está fracturada desde la época electoral, sin que los motivos estén claros. Topic, el TCE lo eliminó. El fallo para sacar de la papeleta electoral a Jan Topic se resolvió con el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que con información del Servicio de Rentas Internas, CERCOP y también de la Superintendencia de Compañías, se convencieron de que el presidencial de Suma intentó transferir acciones de sus empresas a familiares para disimular los contratos con el Estado y poder ser así candidato. El informe con Hernán Higuera. 4 votos en contra. En sesión extraordinaria, 4 de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral decidieron este domingo sacar a Jan Topic de la papeleta presidencial. El juez Ángel Torres fue el ponente encargado de argumentar que el precandidato de Suma cae en la inhabilitación constitucional por mantener contratos con el Estado. Según el juez Torres, Topic, pese a sus intentos de transferir acciones de sus consorcios como Tránsito Segura de Manta, del que fue procurador hasta hace 4 meses antes de inscribir su candidatura, no logró desvincularse completamente de sus empresas. Pese a dejar de tener representación legal de la compañía y haber supuestamente transferido sus acciones, el precandidato continúa ejerciendo el control efectivo de la empresa. El juez exhibió ante el tribunal documentación declarada confidencial y certificada por el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Contratación Pública, con la que demuestra, según dijo, que empresas como Telconet, Megadatos y otras tienen compromisos con el Estado, lo que genera un conflicto de intereses. Negar la candidatura del señor Jan Tomislav Topic Ferauda a la presidencia de la República del Ecuador y disponer al Consejo Nacional Electoral que concede el plazo legalmente dispuesto para que el Partido Sociedad Unida Más Acción Suma Lista 23 inscriba el reemplazo del candidato a la presidencia de la República rechazado. Un video de Topic asistiendo a reuniones hasta un mes antes de inscribir su candidatura fue parte de las pruebas que motivaron la sentencia. El voto en contra provino del juez Fernando Muñoz, quien calificó como inoficioso e incongruente el uso de la información de las entidades del Estado, porque para él la prohibición es clara. Se debía analizar si al momento que Topic inscribió su candidatura era o no contratista del Estado. Y también mostró documentos certificados del CERCOP, donde el día de la inscripción de la candidatura Topic no aparece como proveedor. La sentencia no tiene apelación y es vinculante. El borrador de este fallo se hizo público el sábado en redes sociales, lo que sirve como argumento al ex candidato Topic para pensar en una demanda por supuesto prevaricato contra el juez Torres. Pero el juez pidió investigar a sus colegas, a quienes pasó el borrador y sospecha que uno de ellos filtró el documento. Pidió que el Consejo de Disciplina de la Judicatura de Pichincha investigue y se notifique al CNE la decisión de que Jan Topic esta vez no será candidato. Y el movimiento Suma empezó a buscar al reemplazo de Jan Topic tras su descalificación de la candidatura presidencial. Paul Romero informa que mediante una plataforma informática recibirán las postulaciones de los aspirantes hasta este domingo. El movimiento Suma empezó la búsqueda del candidato presidencial para reemplazar a Jan Topic. 11 horas después de su descalificación apareció la mañana de este lunes para anunciar el lanzamiento de un portal web para recibir carpetas de candidatos. Topic estuvo acompañado de la candidata a la vicepresidencia Michelle Calvache, el director nacional de Suma Guillermo Celi, entre otros dirigentes. Dijo que tiene que ser un hombre mayor de 36 años, con probidad notoria, que no tenga contratos con el Estado y ofreció anunciarlo el próximo domingo. De su eliminación de la papeleta electoral presidencial, responsabilizó directamente al mandatario Daniel Noboa, de quien dijo: tampoco vamos a dejar que este monigote, niño de ilusiones de emperador, dicte cómo tenemos que manejar nuestro país. Entonces vamos a armar, con democracia, la única forma de luchar contra la tiranía, el proceso de selección de candidato más amplio, más transparente, más masivo que ha visto el Ecuador.
Así puso fin a su aspiración presidencial. Sin embargo, el movimiento que auspició su candidatura presentará el recurso de ampliación y aclaración de la sentencia una vez que llegue la notificación. Suma tiene 3 días para presentar este recurso administrativo y el tribunal 2 días para resolverlo. Según el experto electoral Esteban Ron, esa solicitud de aclaración y ampliación no modifica la sentencia. El último recurso que le queda a Topic es la presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional por vulneración de derechos. Pero al no existir plazos establecidos en la ley, el caso podría ser resuelto de forma extemporánea, es decir, después de las elecciones de febrero. De hecho, una de las cosas más complicadas en la Corte Constitucional es que califiquen una acción extraordinaria de protección, ¿sí? Y la calendarización de la Corte Constitucional de las acciones extraordinarias de protección ha sido larguísima. Topic no dijo si acudirá en última instancia a la Corte Constitucional. Ante los apagones, el Banco Central del Ecuador ofrece espacios para realizar actividades académicas. Además, el Ministerio de Educación implementa canales para acelerar la atención a padres de familia y también a docentes. El detalle de estos y otros servicios de la ciudadanía con Luis Alfredo Zúñiga. El Banco Central habilitó su biblioteca económica para que la ciudadanía acuda sin costo a realizar actividades académicas. En sus sedes en Quito, Guayaquil y Cuenca, la entidad ofrece servicio de Wi-Fi, salas de computación y reuniones y espacios de estudio. Además, los especialistas del banco pueden dar asesoría en temas como acceso a bases de datos científicos. En la capital, la atención es de 8:30 a 3:30 de la tarde, mientras en Guayaquil y Cuenca es hasta las 4:30. El Ministerio de Educación implementó canales telefónicos y electrónicos para reducir el tiempo de respuesta en los requerimientos de padres de familia y docentes. Son 4 números a los que las personas pueden llamar para contactarse para trámites relacionados con la cartera de Estado, además de direcciones de correo para obtener información sobre programas y servicios, como info@educacion.gov.es para atención al usuario, información.docente@educacion.gov.es para capacitación a profesores. Este 11 de noviembre, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural abrió la convocatoria para financiar proyectos destinados a preservar la cultura y la memoria. Deben ser iniciativas enfocadas en arquitectura tradicional, repositorios de memoria social, revitalización de lenguas extranjeras, entre otras. Los proyectos seleccionados recibirán fondos no reembolsables que van desde $10,000 a $15,000 y son parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Una exposición de arte en Quito, una comedia que es parte de la cartelera de Pop-Up Teatro Café en Guayaquil y un show de danza como parte de la agenda del Festival de Artes Vivas de Loja. Bueno, y estas son las actividades listas para esta semana. Estefanía Arias con las fechas de estos eventos en la agenda cultural. ...20 cuadros que tratan de las complejidades del duelo desde una perspectiva femenina. Autorretratos que destacan fuerza y resiliencia. Die Trauer, nombre en alemán que significa el duelo. Así se llama esta exposición de la artista Irene Casar, que se inauguró en la Asociación Humboldt en Quito. La muestra gratuita estará abierta hasta el 23 de noviembre, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Oye, todo el feriado, no te bañaste. ¿Y si la mejor forma de solucionar nuestros problemas es poniéndose en los zapatos del otro? Esta pareja intercambiará sus papeles, pero las cosas no resultarán como tenía pensado. Si yo fuera tú, es la comedia que forma parte de la cartelera de noviembre de Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Las funciones son de miércoles a sábado a las 8, 9 y 10 de la noche. Una experiencia visual, auditiva y corporal. Ecos, Cuerpos Sensibles, es uno de los espectáculos del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que se presentará en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes de esa ciudad. La función será el viernes 15 a las 10 de la mañana y 6:30 de la tarde. Google eliminó
eliminará las cuentas de correo electrónico que estén inactivas por más de 2 años, incluidos los archivos de fotos y documentos. Además, la PlayStation 5 Pro ya está a la venta, pero cuenta también con inteligencia artificial para mejorar la resolución y rapidez en videojuegos. Adriana Bermeo cuenta las novedades tecnológicas de hoy. Desde el 1 de diciembre, Google pondrá en marcha una política de eliminación de cuentas inactivas. La medida se aplicará a usuarios que no hayan accedido a su correo electrónico durante al menos 2 años. El anuncio detalla que no solo se eliminarán esas cuentas, también los datos que contienen archivos en Google Drive, fotos almacenadas en Google Fotos y documentos en Google Docs. La compañía explicó que el principal motivo es la seguridad. Google cuenta con una base de más de 2.500 millones de cuentas. Las inactivas representan un blanco fácil para los ciberdelincuentes. También buscan liberar espacio en sus servidores. La medida no afectará cuentas educativas o empresariales. La PlayStation 5 Pro está a la venta desde el 7 de noviembre. La nueva consola incluye inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de los videojuegos y la calidad de su imagen. Es capaz de triplicar la velocidad de procesamiento, que se traduce en un realismo mayor, y puede almacenar hasta 2 teras de información, mientras que la PlayStation estándar tiene una capacidad de 825 gigas. El mismo día del lanzamiento de la PlayStation 5 Pro, Sony hizo pública la lista de 50 juegos optimizados que están disponibles en la consola, entre ellos Call of Duty y Fortnite. Este lunes cerró la 7ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China. Participaron 3.496 expositores de 129 países con innovaciones en salud, inteligencia artificial y robótica industrial. En la feria se presentó el primer marcapaso cerebral con IA para pacientes con Parkinson, epilepsia y otras condiciones nerviosas. También se exhibieron robots que se utilizan para la fabricación de automóviles y otros para la atención médica de pacientes en Shanghái. 2 alemanes rompieron el récord mundial de caminar en una cuerda floja entre 2 globos aerostáticos. La hazaña se hizo a 2.500 metros de altura. Merris González con las impresionantes imágenes. Caminar por una cuerda floja ya es complicado, pero hacerlo entre 2 globos que flotan a 2.500 metros de altura es infinitamente peor. La soga mide solo 25 milímetros y el problema no es solo el vacío bajo ella, también son las ráfagas de viento. El primero en intentar cruzarla fue el equilibrista Friedi Kuhne. Recorrió el trayecto de 25 metros entre los 2 globos y logró cruzar sin problemas. Luego fue el turno de su compañero, Lucas Hirle. Un arnés lo protegía, pero si caía de la cuerda, quedaría suspendido a esa gran altura. Sin embargo, luego de varios minutos de tensión, también lo logró. Ambos deportistas extremos alemanes rompieron así la marca mundial de caminata sobre una cuerda floja entre 2 globos, que se había establecido en Brasil en 2021 a 1.900 metros de altura. Ellos la hicieron 600 metros más arriba. Luego de su hazaña, los equilibristas hicieron varias piruetas y uno de ellos caminó sin protección y se lanzó al vacío equipado con paracaídas. Ambos dicen que son aficionados a los retos extremos, así que desde ya están pensando en su próximo desafío. Y así llegamos a la parte final. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estará Jan Topic, aspirante a la presidencia con Suma, para comentar la descalificación de su candidatura por parte del TCE. Además, nos acompañará el constitucionalista Gonzalo Muñoz para analizar la suspensión ilegal de Verónica Abad y la designación de una vicepresidenta encargada por parte del presidente de la República. Sigan, amigos, las noticias a toda hora, también en ecuavisa.com, información siempre verificada y actualizada con el sello de Televistazo. Buenas noches.